Que te conectes de nuevo, ¿qué? Hay otra laptop. Ah, no, para la siguiente, para la siguiente. ¿Ah? Para la siguiente. Ahorita que ya no, ya. Estoy pasando lista. Ya. Ya, papá, No, no, ahí está la falla. Mi mamá es la bolsa de también. hay que ver nomás. Ahí se me cobran menos de repente. Se acomoda nomás de repente. Dice que te hace pasar mucho susto. ¿No? Mucha falta con tu cámara. De repente puedo conseguir la fuente, pero ya le compro su fuente. Ahorita 60 dólares cuesta una fuente. Eso me cobran barato. Ya va a funcionar a su capacidad más. Hi guys. Hi guys. Tu micro. Si te están escuchando. Nada más que ahí. ¿Listo? Buenos días, profesor. Buenos días. Profesor, buenos días. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días.
Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, señorita. Cívica. Profesor, A mí me gusta lenguaje, pero yo soy media rara. A mí me gusta literatura, Apaga tu pero micro. cívica, historia, biología, me aburre escucharlos. Ya, apaga tu micro. No existe.
Ya, buenos días. Hay un alumno que acaba de entrar, Giovanni. Giovanni, contesta. ¿Perdón? Giovanni, contesta. Giovanni, prende tu micro. Giovanni, prende tu micro. El alumno Reyes Garro. Presente. Ya, hijito, un favor, ya. Pon tu nombre completo. No entres con tu nombre, pon tus 2 apellidos. A la próxima no te dejo entrar. Tienes que poner tu nombre y tus 2 apellidos. Ya, este es un salón de clase, hijo, por favor. Yo no voy a adivinar cómo te apellidas. Dos apellidos y tu nombre. Ya, muchachos, buenos días. Buenos días. Buenos días, Buenos profesor. días, Todos profesor. con su micro apagado, por Buenos favor. días, profesor. Marinas, apaga tu micro. Camilo, apaga tu micro. Buenos días, profesor. No empezamos la clase mientras no apaguen los micros. Por favor. Ya, ahora sí. Mire, la gran mayoría ha cumplido con su tarea, tal como lo habíamos definido, ¿no? El orden de presentar la tarea, ya saben, es los días miércoles de 5 de Profesor, la tarde a 9 de la noche. Profesor. Estoy hablando. Ya. ¿Entiendes? Sí. Entonces, hay alumnos que han mandado su tarea un día antes, uno la mandó el día domingo, otro me la ha mandado faltando 1 minuto para las 8 de la mañana. Todas las tareas que se mandan fuera del horario que hemos dado no se revisan. ¿Estamos? ¿Por qué? Por una razón, porque tiene que haber un orden, porque no solamente yo les enseño a ustedes, enseñamos a los grados del Colegio Saco Oliveros, de 1º a 5º, y evidentemente también trabajamos para otros lugares que también me mandan información y tareas, trabajos al correo. Entonces, si yo voy a revisar tu tarea, como un alumno lo ha mandado a las 2 de la mañana, obviamente eso no es adecuado. Entonces, todas las tareas tú las puedes mandar, no hay problema, pero si no las mandas en el horario que es de 5 de la tarde a 9 de la noche los días miércoles, entonces eso no se va a revisar, ¿correcto? Puedes mandarla, no hay ningún problema, pero va a aparecer como un 00, pues evidentemente por no haber presentado, ¿ya? Tienen que aprender a ordenarse, ¿ya? Yo sé que las tareas son muy elementales, pero evidentemente eso está sujeto también a que tengamos un orden, ¿ya? Esa sería la idea. A ver, el día de hoy vamos a trabajar un tema. A ver, dime, Anto. Profesor, ¿puedo presentar la tarea que hice en otro miércoles? Porque yo la mandé justo cuando la terminé, o sea, el mismo jueves. Papá, esas consultas se hacen al final, ¿ya? Además, ya sabes, Ya. tienes que aprenderte a ordenar. Por eso estás en un colegio, Ok. hay mucho prestigio, hay mucho orden, entonces ya tu tarea, evidentemente, ya no se va a revisar si no la has mandado en ese horario,
¿ya? Pero puedes recuperar con las tareas posteriores, ¿ya? No hay ningún problema. Ok. O de repente hoy día, cuando yo diga pregunten, ahí lo puedes hacer para, evidentemente, poder, ¿no? Poder, digamos, interactuar. Ahí puedes levantar tu nota, ¿correcto? Pero eso sí, en orden, ¿ya? Ahora, baja la mano de tu icono, muy bien, perfecto, ya está. Entonces, hoy día vamos a hablar sobre un capítulo del curso de Educación Cívica que se denomina el Poder Judicial, ¿ya? Vamos a hablar de uno de los poderes del Estado más, digamos, cuestionados, ¿no? Uno de los poderes del Estado que está muy involucrado en los actos generalmente relacionados con la corrupción, ¿no? Y evidentemente todo esto produce una serie de elementos que ustedes van a ir entendiendo de una manera secuencial, ¿ya? Así que vamos de frente a compartir nuestra pantalla, ¿ya? A ver, vamos a plantear una primera idea. A ver. Ahí está, un ratito. Los activos. La cámara no funcionaba. ¿Funciona o no? ¿Se volvió a mover? Ah, los activos. Está borrado. Ah, ya, no es la cámara. Ahorita siempre está funcionando la cámara. ¿No? Cámara. Como digo, tiene que decir ataque. Me acuerdo. De repente salía, no sé, pero la cosa es que... Pero ahí está, mira, ahí está el archivo, mira. Sí, Ahí pero está el cuando archivo. hablamos la pantalla no sale. Rocío, esta huevada que metiste, ¿no? No es eso, no es eso. Eso no es. Espérate un ratito. El libro está acá. Sí, están los dos archivos, están ahí. Pero ahora que abrimos compartir pantalla no salía la pizarra, no sé. No sale nada, mira, avanzado, archivos. Uy, qué raro, ¿ah? Otra solución sería comprar otra cámara, así como la que tiene que ver, ponerla acá, por aquí, acá, ahí. Oye, esto sí está raro, mira. Ni a mí mismo me sale. No está, mira. Por eso. A ver, espérate, vamos a abrirlo de nuevo. ¿Dónde está Peter este Poder Judicial? Poder Judicial en... Sí, acá. Ya, espérate. Abrirlo de nuevo, que no quiero otro. ¿Dónde está? A ver... Poder Ah, Judicial. acá está, ya. Y el otro libro de... A ver, espérate. Sí, es raro. Acepta a esta niña, ¿eh? Bejarano. Una y Bejarano, por ahí. Mira, no aparece. Marcos, no aparece. No aparece el archivo. No sé, ya eso ya escapa. No. Cuando el archivo está en...
Profesor, no lo escucho. Yo tampoco. Yo Sí, tampoco, profe, no se profesor. escucha. Yo tampoco, profesor, no se escucha nada. No se le escucha nada al profesor. ¿Escuchan, niños? Hola, Sí, ¿escucha? Sí, profesor. ¿Me ahora sí, escuchan? profesor. Qué bueno. Sí. Ya, ahorita el profesor va a continuar su clase, ¿ya? ¿Ven la diapositiva? Sí, Sí, a la mitad. sí. Ok, Un ok, poquito listo. Muy más, bien. falta un poquito. Falta un Vamos a poquito. agrandarlo, ¿ya? Ok, ahora, No. Estefano, Sí, ¿lo ves? igual. Sí, sí, sí. Muy Pero bien. aún falta un poco. Sí, ya, Falta un poco más. sí, de ahí, vamos a ver la práctica, ¿ya? Ya muchachos, más bien, disculpa ya, porque había un problema con el internet. Está muy lento el internet por acá, ¿ya? A ver, ahí tenemos una estructura acerca de cómo funciona el Poder Judicial. Ya hemos visto ya dos poderes del Estado, hemos analizado el poder legislativo, ¿no? También el poder ejecutivo, y ahora vamos al Poder Judicial. A ver, vamos a hacer una pequeña recordación, vamos a tratar de evocar más o menos cuál ha sido las clases que hemos analizado y las funciones que ha cumplido cada uno de los poderes, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la parte relativa al poder legislativo, hemos analizado que es el poder que se encarga de dar leyes y también modificar las leyes, ¿no? Y en algunos casos, derogar leyes que ya no tienen ningún tipo de aplicación o de ámbito de aplicación. Hemos estudiado también la semana pasada el poder ejecutivo, o sea, qué hace el presidente de la República, ¿cierto? ¿Qué función tiene el Consejo de Ministros? ¿No? Cuáles son las atribuciones y obligaciones presidenciales. Y hoy vamos a analizar el otro poder, que digamos es uno de los más cuestionados, por no decir el más cuestionado de los tres poderes del Estado, ¿no? Que representa el poder relacionado con la administración de justicia. Es decir, el Poder Judicial viene a representar aquel poder del Estado que se encarga de evaluar las leyes, ¿no es cierto?, para poderlas aplicar y resolver los conflictos que se producen entre las personas, entre las instituciones y también sancionar lo que nosotros llamamos comúnmente los delitos, ¿no? Hay esa idea. Ustedes siempre van a escuchar el término magistrado, el término juez, el término vocal, y todo está asociado, pues, a palabras como sentencias, palabras como fallos, ¿no? Palabras como apelación, y eso evidentemente está enmarcado en la, digamos, definición del Poder Judicial, ¿ya? A ver, el Poder Judicial está definido bajo una cierta organización, ¿ya? Ahí vamos a encontrar cómo está organizado, cómo está estructurado el Poder Judicial, ¿ya? A ver, según el esquema, vamos a tener 5 niveles, ¿ya? Vamos a ir de mayor a menor, ¿ya? Para entender el significado de cada una de esas estructuras, digamos, judiciales. A ver, en el primer nivel tenemos a la denominada Corte Suprema de Justicia, ¿ya? La Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia, al llamarse Suprema, significa que representa la última instancia de todo proceso judicial, ¿no? Ahí en el esquema se define así, ¿no? Es el máximo tribunal jurisdiccional, ¿ya? Esa palabrita jurisdiccional significa sentenciar, ¿ya? O sea, cuando te hablan de jurisdicción, se refiere a las sentencias que se aplican sobre determinados lugares, determinados ámbitos, ¿no? De carácter, digamos, geográfico, ¿no? Máximo tribunal jurisdiccional con ámbito, ¿no es cierto?, en todo el territorio nacional. Es decir, las sentencias que da el Poder Judicial tienen aplicación en todo el país, ¿no? Todos los procesos judiciales, de Tumbes a Tacna, ¿no?, de norte, costa, sierra y selva y el sur del país, tienen que ser resueltos por la Corte Suprema. Ya está integrado por 18 vocales. A estos 18 vocales tenemos que agregar
tanto al presidente de la Sala Constitucional, que ya serían 19, y agregar también al presidente de la propia Corte. O sea, el presidente de la Corte Suprema en la actualidad es el doctor Roberto Lecaros. Él representa, pues, al Poder Judicial como poder del Estado, ¿no? O sea, es el representante, así como Vizcarra es el representante del Poder Ejecutivo, ¿no? O Manuel Merino representa al Poder Legislativo, ¿no? El doctor Lecaros representa, pues, a la máxima autoridad judicial, que es la Corte Suprema. Entonces, la Corte Suprema de Justicia está integrado por 20 vocales, ¿ya? Ahora, tú dirás, ¿cómo se llega a ser vocal de la Corte Suprema, ¿no? Imagínate, estos son los jueces que tienen el mayor, digamos, nivel de importancia, ¿no? El mayor nivel de jerarquía a la hora que adoptan una decisión, ¿verdad? Son 20 vocales de la Corte Suprema. Para ser vocal supremo hay ciertos requisitos que se deben cumplir. En primer lugar, debe ser peruano de nacimiento, ¿ya? Escuchen bien estos datos que vamos a dar porque vamos también a relacionar con aplicaciones reales, ¿ya? Peruano de nacimiento, además tenemos, pues, ser ciudadano en ejercicio, ¿no es cierto? Además también debe ser abogado, evidentemente, una persona formada en leyes. Además, debe tener como mínimo 45 años de edad. Es decir, quien llega a ser un vocal supremo, evidentemente va a tener, pues, una importancia de madurez, no solamente personal, sino también profesional. Y aparte, debe haber sido, escuchen bien, debe haber sido por lo menos, ¿verdad?, 10 años un vocal superior. Si ustedes observan, el segundo nivel del Poder Judicial vienen a ser las Cortes Superiores de Justicia, ¿ya? Que son tribunales de segunda, digamos, instancia, ¿no? Son inferiores a la Corte Suprema. Es más, la Corte Suprema puede emitir sentencias, ¿no es cierto?, que pueden anular las sentencias que ha dado la Corte Superior. O sea, si tú pierdes un juicio en la Corte Superior, puedes tranquilamente presentar un recurso de casación, como se le llama técnicamente, ante la Corte Suprema, ¿ya? Además de ser, digamos, vocal superior 10 años, el que llega a ser vocal supremo debe haber por lo menos enseñado 15 años, o sea, una experiencia obviamente amplia, a nivel de la docencia universitaria, es decir, ser un catedrático de alguna universidad de prestigio, ¿no es cierto?, donde evidentemente, pues, el vocal supremo desempeña su mercado educativo, ¿no? Esa sería entonces la idea. Y además, pues, que los vocales supremos son de los mejores remunerados en el país, ¿no? Los vocales supremos ganan aproximadamente unas 10 unidades impositivas tributarias. Estamos hablando de más de 40.000 soles de sueldo, pues, pero son 20 vocales, ¿no? Muy privilegiados que tienen, pues, la facultad de ser el último nivel judicial. O sea, las sentencias que da la Corte Suprema son de carácter inapelable, ¿ya? No se puede llegar a una instancia superior porque simplemente una instancia mayor que la Suprema no existe, ¿ya? Sin embargo, para ustedes va esta observación. Hay algunas sentencias de la Corte Suprema, en algunos casos, que pueden ser apeladas, ¿no? ¿Cómo es eso que se pueden apelar? Cuando se trata de procesos constitucionales, ¿ya? ¿Qué significa hablar de procesos constitucionales? Es decir, estamos hablando de, por ejemplo, el habeas corpus, estamos hablando de el habeas data, estamos hablando de la acción de amparo, ¿no? Que son evidentemente, pues, procesos que protegen derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría? A ver, el caso de Alberto Fujimori, ¿no? Su menor hijo ha presentado un habeas corpus para que el señor Fujimori salga en libertad. Bueno, mejor dicho, no en libertad, sino sea confinado a una prisión domiciliaria, porque él está sentenciado. Y el argumento que se establece es que por ser una persona de más de 80 años, es muy, digamos, vulnerable al COVID-19. Entonces, obviamente, el juez que ha recibido la demanda ha sentenciado que no procede el habeas corpus. ¿Por qué? Porque él es el único interno que hay en el penal de la Diroes, ¿no? De Barbadillo. Entonces, imagínate, pues, él mismo no se va a contagiar. Ese es el argumento que ha tenido el juez. Entonces, los hijos van a recurrir a la Corte Superior de Justicia de Lima para ver si el habeas corpus puede ser
digamos, aprobado. En caso sea, digamos, rechazado el habeas corpus, van a recurrir a la Corte Suprema de Justicia, que es supuestamente la última instancia. Pero si la Corte Suprema rechaza el habeas corpus, evidentemente se va a tener que recurrir a un órgano autónomo, ¿no? Que es el que finalmente va a tomar la decisión, digamos, casi final, que se llama el Tribunal Constitucional, ¿ya? El famoso TC. El Tribunal Constitucional viene a ser un organismo que se encarga de proteger la Constitución y defender los derechos constitucionales cuando estos han sido, digamos, vulnerados, ¿ya? Eso es con respecto a la Corte Suprema de Justicia. No se olviden, su ámbito es a nivel nacional, ¿ya? Todos los datos que estamos dando, por favor, deben tomarlos en cuenta porque vamos también a plantear por ahí algunas preguntitas, ¿ya? A ver, para ser vocal superior, ¿no? O mejor dicho, para integrar las Cortes Superiores de Justicia. ¿Qué hacen las Cortes Superiores? Las Cortes Superiores administran justicia en los llamados distritos judiciales. Pero ojo, que estamos hablando de distritos judiciales entre comillas. No es lo mismo hablar de un distrito judicial, ¿no? Desde el punto de vista de este poder, que hablar de un distrito territorial, ¿no? Por ejemplo, si yo digo Los Olivos, ¿no? Si digo Comas, si digo Miraflores, estoy hablando de distritos territoriales. ¿No es cierto? Pero si hablamos, por ejemplo, de, digamos, distritos judiciales, estamos hablando de las, digamos, acciones, ¿no? Que reúnen, por ejemplo, a una región o a un departamento, ¿verdad? Por decir, es un ejemplo, a ver, ¿cuál es el departamento más poblado del Perú? Obviamente Lima, ¿no? Entonces, Lima va a representar una forma de distrito judicial. Otro departamento muy poblado, por ejemplo, es Cajamarca, ¿no? También se considera un distrito judicial. Por ejemplo, Ancash, ¿no? Por ejemplo, La Libertad, Arequipa, son de los departamentos, Piura, ¿no? Que es el segundo departamento más poblado del país. Entonces, todo esto, evidentemente, conduce a que sean denominados de esta forma, ¿no? Distritos judiciales. En algunos casos, hay distritos judiciales que solamente involucran algunas zonas o distritos de acá de Lima metropolitana. Por ejemplo, Lima Norte, si uno dice Lima Norte, está hablando pues de San Martín de Porres, Los Olivos, Puente Piedra, Independencia, tiene su propia Corte Superior, ¿no? Su propia Corte Superior. Lima Sur, estamos hablando de Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, Chorrillos, son una población pues que suma casi 2 millones de personas. O Lima Este, ¿no? Que abarca, por ejemplo, el Rímac, abarca Lurigancho y el distrito más poblado que se llama San Juan de Lurigancho. Entonces, evidentemente en San Juan de Lurigancho hay más gente que en Piura. Y eso demuestra que puede haber pues un distrito judicial también en una zona geográfica, ¿no? Lo importante es que en el Perú hay 26 distritos judiciales, ¿ya? Y esas cortes superiores se van a dividir en salas civiles y en salas penales, ¿ya? O sea, van a ser salas para ver temas del derecho civil, por ejemplo, una sentencia sobre herencia, una sentencia sobre divorcio, una sentencia, por ejemplo, sobre alimentos, ¿no? Los famosos juicios de alimentos pueden terminar en una corte superior. Y también están las salas penales. ¿Por qué se habla de salas penales? Porque evidentemente estamos mencionando los delitos que se cometen, ¿no? Hay que tomar en cuenta algo muy importante. Una cosa van a representar los delitos y otra cosa van a representar las faltas. Otra cosa van a representar las faltas. Evidentemente, los delitos y las faltas se van a diferenciar por el tipo de acción que se puede desarrollar. A ver, vamos a plantear, perdón, digamos. Acá es el no judicial, ¿no? No es el poblado. ¿Está bien el texto? Sí, sí. A ver si se ve. Se ve más grande, casi se ve. No, yo lo elimino allá. Porque mi pantalla también se veía grande, pero parece que ya está regularito. Más bien, si en la práctica no sale. ¿Ya? A ver, hablábamos acerca de las cortes superiores que tenían el ámbito netamente de segunda instancia. Bueno, ¿qué diferencia hay entre delito y falta? A ver, vamos a plantear la pregunta a nuestra alumna que siempre participa, Kiara Tuesta.
A ver, hola Kiara, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, profesor. A ver, tú voy a tomarte tu pruebita oral, ya que es tu participación. O sea, si no conoces la respuesta, no hay ningún problema. Pero lo importante de estos exámenes es cómo participas, cuál es tu punto de vista, ¿ya? A ver, tú ¿cómo diferenciamos si es una falta o es un delito? ¿Te puedo poner un ejemplo? A ver, Sí, voy a profesor. ponerte el ejemplo para que tú me definas si constituye una falta o un delito. Por decirte, por ejemplo, en tu distrito, ¿no? Hay una disposición municipal que, por ejemplo, establece que la basura, o sea, los desechos, deben ser sacados para que el camión se los lleve entre las 9 y las 11 de la noche, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si viene un familiar de otro país a visitarte y él, de manera muy acomedida, decide sacar la basura, pero a las 2 de la mañana? ¿No? Y a las 2 de la mañana, pues, las cámaras de seguridad detectan que está sacando los desechos en hora no permitida. Al día siguiente, la municipalidad te va a mandar, pues, la respectiva sanción, te va a mandar una multa que ellos mismos definen, ¿no? Basada, pues, en la unidad impositiva tributaria. Te pueden poner una multa de 400 soles, dependiendo, pues, de la autonomía de cada municipalidad. Entonces, yo te hago una pregunta, Kiara. ¿Lo que tu familiar ha hecho se considera delito o se considera falta? Una falta. Es una falta, ¿verdad? Evidentemente, no creo que Sí. vaya pues a un tribunal, ¿no? Que se consiga un abogado para defenderse de la acusación penal que le va a hacer, ¿no? Evidentemente un fiscal, ¿no? Porque ahí, por ejemplo, Claro. la falta se define como aquellos actos de carácter involuntario, ¿no es cierto?, que las personas cometen en función, pues, a determinadas situaciones, ¿no? Mira, por ejemplo, en el caso de los menores, tú has visto, por ejemplo, que ahorita hay muchos sicarios, ¿no? Hay, o sea, personas que matan por encargo, les dan dinero para matar a una persona. Por ejemplo, el Callao es el lugar donde existe mayor sicariato. Eh, la mayoría de los sicarios, tú has visto en la tele, tienen ¿cuánto? 14 años, 15 años, 16 años. Si un sicario es detenido por las fuerzas policiales, debe ser llevado a un penal. ¿Ha cometido delito o legalmente es una falta? ¿Cómo lo entiendes tú? No ha cometido un delito. Claro, o sea, procesalmente es un Legalmente es una pero falta, por la profe, edad porque que es menor tiene, de edad. 6 años o 15 años, nuestro país lo considera, en nuestro ordenamiento jurídico, que eso no es un delito, se considera una falta. Claro, pero Ah, como es ya. una falta tipificada como delito para mayores de edad, y es una falta pues muy grave para la edad que tiene, debe ser llevado no a un penal, debe ser llevado a un centro de rehabilitación, ¿no? Lo que nosotros Ujú. llamamos comúnmente maranguita, ¿no? Siempre decimos, lo llevan a Maranguita porque es un delincuente prontuariado, ya tiene varias detenciones, es un homicida, ¿no? Una serie de factores. Pero justamente ese lugar llamado Maranguita es administrado por el Poder Judicial. Si ustedes, por ejemplo, pasan por ese local que queda acá en San Miguel, pues justo se llama Maranguita, porque queda en la Avenida La Paz, ahí dice Centro de Diagnóstico y Rehabilitación Juvenil de Lima. Y abajo dice Poder Judicial. O sea, la gente cree que es un penal, no es un penal, es un centro de rehabilitación. Pero todos sabemos que ese centro de rehabilitación en realidad no es otra cosa que una especie de prelurigancho, ¿no? O sea, ahí se preparan para posteriormente, ¿no? Salen mucho más, más intensos, ¿no? Salen mucho más, entre comillas, malogrados que lo que eran, pues, antes de ser procesados, ¿no? Así que hay que diferenciar cuándo es un delito y cuándo es una falta. Por ejemplo, el acoso, ¿no? El acoso, si por ejemplo un grupo de obreros fastidiaban a una chica que vivía cerca de la obra hace 5 o 6 años, eso se consideraba una falta, pero hoy es un delito. Entonces las tipificaciones tienen mucho que ver a la hora que el Poder Judicial empieza a desarrollar su función, ¿no? Bueno, ¿qué se necesita para ser, digamos, vocal superior, ¿no? O sea, para integrar la Corte Superior de Justicia. Bueno, primero tiene que ser peruano en nacimiento, ese vocal superior debe ser ciudadano en ejercicio, además también debe ser mayor por lo menos de 32 años, aunque la edad a veces puede cambiar, ¿no? Hasta hace un par de años ponían como mínimo 30 años, de repente
¿no? En esta cuarentena han modificado el reglamento interno, de repente lo suben a 35, pero hasta donde nosotros conocemos, la edad mínima de un vocal superior es 32 años. Y además, para ser vocal superior, tiene que haber sido primero un juez mixto especializado, ¿no? Tiene que haber trabajado en la instancia inferior que está ahí, ustedes ven en el esquema en tercer lugar, ¿no? O sea, tiene que haber sido un juez mixto especializado por lo menos unos 5 años, ¿no? Eso es lo que más o menos define, ¿no? El reglamento, la ley orgánica del Poder Judicial. Bueno, en tercer nivel van a estar los juzgados mixtos especializados. Esos son los más numerosos en el país. ¿Por qué? Porque administran justicia en las capitales de provincia. Administran justicia en las capitales de provincia. Acuérdense que en el Perú tenemos casi 200 provincias, ¿no? En todo el país, 33 millones de habitantes, hay casi 200 provincias. En cada una de las capitales de provincia va a haber juzgados mixtos especializados. La cantidad de juzgados va a depender de la población que tenga cada provincia. Por ejemplo, la provincia de Lima, obviamente, tiene más juzgados mixtos que la provincia, por ejemplo, de Arequipa, ¿no? O Chiclayo va a tener, pues, menos juzgados mixtos que la provincia de Piura. Entonces, es evidente que cada una de estas determinaciones van a ser fundamentales a la hora de definir la función de estos jueces, ¿no? Los jueces mixtos vienen a representar la primera instancia del proceso judicial. Pueden ser jueces civiles, ¿no? Pueden ser jueces penales, pueden ser jueces de familia, pueden ser jueces laborales, ¿no? Por ejemplo, un problema sobre custodia de los hijos, ¿no? Un problema sobre, digamos, algunos delitos sobre la vida, el cuerpo, la salud, ¿no? Los homicidios propiamente, son resueltos pues por los jueces mixtos especializados, ¿ya? Eso se actúa, repito, a nivel de las capitales de provincia. Luego vienen los juzgados de paz letrados, ¿ya? Los juzgados de paz letrados van a administrar justicia en los distritos de la República. O sea, ya estamos hablando de casi 1.200 distritos que hay en todo el país. En cada uno de los distritos funcionará un juzgado de paz letrado, ¿ya? Estos jueces fundamentalmente lo que hacen es resolver faltas y también las funciones de conciliación, ¿ya? Fundamentalmente cuando hay algunas situaciones un poco, digamos, complicadas, ¿no? Por ejemplo, una pensión de alimentos, ¿no? Por ejemplo, la tenencia de los hijos, ¿no? Por ejemplo, una invalidez de un matrimonio, ¿no? Una serie de cosas así muy simples que van a resolver estos jueces de paz, ¿ya? También deben ser abogados, todos ellos, muchachos, tanto los jueces de paz letrados, los jueces mixtos, ¿no? Los vocales superiores y los vocales supremos deben tener el visto bueno, o sea, deben estar, obviamente, pues, aprobados y nombrados por un organismo que es nuevo. Mejor dicho, ha reemplazado un organismo donde hubo mucha corrupción. Se llama la Junta Nacional de Justicia, ¿ya? La Junta Nacional de Justicia justamente sirve para seleccionar y para nombrar a los jueces y fiscales en todos los niveles, ¿ya? Y por último van a estar los juzgados de paz. Los juzgados de paz normalmente se deben llamar no letrados, ¿ya? Pero el término no letrado como que suena un poco, digamos, ¿no? Invasivo, un poco discriminador, ¿ya? Estos jueces de paz administran justicia, pero solamente en los centros poblados, ¿ya? Solamente en los centros poblados, donde evidentemente hay menos cantidad de personas habitando, ¿no? Son lugares así como, por ejemplo, caseríos, ¿no? Por ejemplo, aldeas, los pueblitos más pequeños escogen siempre, pues, entre ellos mismos, ¿ah? Escogen siempre al ciudadano más ilustre, ¿no? A la persona de repente que es más conocida ahí, ¿ya? Bueno, vamos a pasar ahora a analizar cuáles son los principios, ¿no? De la administración de justicia. Profesor, no se ve la pantalla, no se ve mucho. No se ve la pantalla, profesor. ¿Sí? No, no se ve. Está muy cerca la pantalla. Muy cerca, se Buenos ve. días, profesor. No se ve toda la pantalla completa. Ya. No hemos podido ver la diapositiva anterior para poder pasarla al cuaderno.
Hola, Profe, ¿cómo están? ¿Se ve la diapositiva? No todo. No todo. Una parte falta todavía. Está muy cerca, déjelo un poco más. Cerca. No se ve todo completo, profesor. por favor. También. Bien, sí. Vamos a ver un momentito. Está cargando. ¿Y ahora lo ven? No se ve No, cerca, no, está más no. cerca. Igual. Ya, a ver un momentito. Déjelo más. Ahorita. Ahora se ve Un chiquitito. poquito más. Ahí. ¿Ahora lo ven? No, Muy cerca. me falta. ¿Lo ven ahora? Cerca. A ver, Kiara, ¿se ve bien? No, muy cerca está. Muy cerca, muy... Sí. Cerca. A ver, vamos a ver. Vamos a reducir un poquito, ¿ya? A ver. Allí, No. Mm, No, profe, no. ¿se ve mejor? Profesor, ¿No? no, No. no todavía. Un poquito más alejado. Un poquito más. Un poquito más. Falta. Bueno, dos para allá, profesor. Falta. Un poco más. Falta la ya. A ver, un momento. Falta las 7. ¿Se ve mejor? Muy grande. Muy grande. Muy grande. Se ve muy cerca. A ver. Mucho ya. No, pues no. Muy Chiquito, chiquito. pero más grande. Ahí. Demasiado Muy grande. cerca. Muy cerca, muy cerca. Muy cerca. Lo que pasa es que parece que está fallando un poco la... Vamos a ver allá. Tarda más y me voy a hacer una sopa de macaco por mientras. Muy cerca. Muy cerca, profe. Muy Un poquito cerca. más. Un poquito más atrás nada más. Un poquito más. Un poquito Un más. poquito más. Pero la hoja no está en el centro. Pero se queda. Y lo que está irregulando. Sí, tiene que Espacio, poner al espacio centro sería. para que se vea los dos costados completos. Está muy al costado. Está laqueado la máquina. Estamos funcionando con la máquina Único laqueada. que lo mueva. Único que lo mueva. Mira, hay una cosa que está acá, mira, que está estorbando. Y eso es lo que no. Esto está estorbando. Vale. Bórrese la aplicación. No sé. A ver, vamos a revisar, ¿ya? Te doy- Sopa de macaco. Sopa de macacos. No. No. Hola. Bien, a ver, ahora se ve. ¿Se ve mejor? ¿Yo se ve mejor? No, muy cerca, muy cerca. Está bien. ¿Mm? Mejor no agrande la Muy cerca. pantalla, déjalo así. O mejor que simplemente la cámara, En modo la de diapositiva se mueva para poder ver la parte que está haciendo el profesor. Ujú. Sí, lo que vamos a hacer es que lo vaya Mejor moviendo. déjalo ahí, en ese modo, no editar, A ver, un momentito. para verlo mejor, supongo. Entonces lo que vas a hacer, profe, es así, mira. Hay una parte que está molestando.
lo vas a ir. ¿Ahí ve mejor? Una parte, la 1, la 2 y la 3. A ver. Profesor, súbalo un poquito más y achíquelo. Ahí Ahí está. Ahí está, ya, que A ver. explique lo de arriba. ¿Lo ven Profesor, mejor? pero súbalo un poquito más arriba. Un poquito más arriba. Un poquito más arriba. Tardaron tanto que ya me hizo una sopa de macaco. Ahí. Ahí se puede No, un poquito más arriba, Un profesor. poquitito para Ahí. ver el concepto de administración de justicia. No, ahí, ahí. Ya. No, ¿Sí? ya. No, ya está Está bien. bien. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Ya, entonces le dejo con el profesor para que les explique, ¿ya? Ya, profesor. Muchas gracias. Gracias, profesor. Profesor, A ver. muestra el anterior, profe. Ahí ya. La diapositiva. ¿Ya ahora sí ven? Sí. Ya. Se ve completa la pantalla, ¿no? Profesor. Profe, la Diana, ¿ves la pantalla proceso, completa? Valentina. Sí, profesor. Ya, muchas Sí, gracias. profesor. De que esto siempre ocurre, a veces hay problemas, y hay que entender que esto es una salida frente al problema que tenemos, ¿ya? A ver, vamos a entender cuáles son las garantías de la administración de justicia, ¿ya? Vamos a analizar qué representan los principios señalados en la Constitución sobre las funciones que debe tener el Poder Judicial y qué le garantizan a las personas a la hora que desarrollan las actividades procesales, ¿no? Nunca olviden esta palabra, jurisdiccional, ¿ya? Jurisdiccional. ¿Qué significa jurisdiccional? Sentenciar, ver un caso y emitir fallos, emitir pronunciamientos, emitir sentencias sobre un determinado problema, delito o falta que se haya cometido, ¿ya? Ahí tenemos los 13 principios básicos, ¿ya? A ver, el primero dice así: la unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. Eso representa la garantía de administración de justicia fundamental. ¿Qué significa exclusividad de la función jurisdiccional? Que los jueces tienen la capacidad, digamos, tienen la facultad, el monopolio, digamos, la exclusividad para desempeñar sus funciones procesales. No se puede arreglar problemas, no se pueden, digamos, sancionar delitos fuera del Poder Judicial, ¿verdad? Es como, por ejemplo, aquella teoría que habla de una señora que ahora es congresista, no sé si ustedes habrán escuchado hablar, que ahorita es muy polémica, es una congresista que hace algunos años sacó una frase que se hizo muy famosa, ¿no? Y que en el Perú y sobre todo en Lima se empezó a aplicar como una especie de justicia popular. La famosa frase que decía: chapa tu choro y déjalo paralítico. ¿Se acuerdan o no? Entonces, imagínate, un delincuente entraba a robarse de un autoparte en un barrio, ¿no? Se sacaba los faros y los vecinos lo encontraban, y en lugar de llamar a la policía para que lo detenga y luego el fiscal lo acuse y luego el juez lo mande preso, que es lo normal, ¿qué hacían los vecinos? Lo linchaban y a veces estaban a punto de hacer ya la justicia, ¿no? Cometer un homicidio, ¿no? Eso significa, evidentemente, la ley de la selva, ¿no? Claro, muchos dirán, pero profesor, los jueces a veces liberan a los delincuentes, los fiscales se acobardan a veces en algunos casos, es mejor que la gente haga justicia por sus propias manos, dice, ¿no? Pero eso no puede ser, porque evidentemente si tú cometes esa acción, me robaste, al día siguiente yo te meto 2 balazos, eso evidentemente hará que yo me vaya preso, ¿sí? Porque hay algunos principios que se regulan a nivel procesal. A ver, vamos a interactuar, y por ahí lo veo a José Leonel, ¿ya? Que la vez pasada me respondió una buena pregunta. A ver, Leonel, ¿cómo estás? Prende tu micro, hijo. Bien, profesor. Ya, a ver, te voy a hacer una pregunta, ¿ya? Una pregunta basada en lo que hemos mencionado sobre la exclusividad de los jueces para emitir algunas sentencias, algunos fallos, ¿ya? A ver, hay una base constitucional, los derechos reconocidos por el Estado,
¿ya? Que habla sobre la legítima defensa. Un ratito, ya, un ratito, Abrigo, espérate un ratito. ¿Qué pasa, González? ¿Profesor? Dime, ¿por qué levanta la mano? Nada. Profesor, Dime. ¿puede retroceder a la diapositiva anterior para tomarle foto? No, estamos en esta diapositiva porque te he dicho que la máquina está, o el sistema está un poco lento, ¿ya? Si lo retrocedemos, volvemos al mismo problema. ¿Ya listo? Ya el video te vamos a mandar, ¿ya? Ahí está grabándose, o ya mandamos el video para que tengas ahí la información, no hay ningún problema. A ver, volvemos a Leonel. A ver, Leonel, dime, ¿cuál es la parte, digamos, de la Constitución donde se mencionan los derechos de las personas? Es, obviamente, la parte del título 1, ¿no? Que habla sobre la persona y el Estado. Y en esa parte, por ejemplo, se menciona un nuevo derecho que antes no se reconocía, que se llama el derecho a la legítima defensa. La legítima defensa. ¿Qué significa legítima defensa? Te lo voy a explicar y tú me vas a poner un ejemplo, ¿ya? Legítima defensa significa que una persona puede repeler, o sea, puede rechazar un ataque no provocado, pero utilizando los medios proporcionales y también racionales. O sea, más o menos para que tengas un punto de vista. ¿Qué pasa si yo estoy transitando por una avenida, ¿no? Una calle oscura y se aparece, por ejemplo, dos personas en una motocicleta, los famosos raqueteros, ¿no? Esos que asaltan al paso, y los dos bajan con arma de fuego y me amenazan para que yo les entregue mis pertenencias. Pero al momento de forcejear, de repente el profe es un poco hábil en este aspecto, ¿no? Logra desarmar a uno de ellos y cuando el otro le va a disparar, yo disparo y, por ejemplo, los dos se mueren. Pregunta, lo que he cometido obviamente es un homicidio, ¿no? Y encima es doble homicidio. Pero ¿por qué los jueces van a ser más benignos, o sea, van a ser, entre comillas, más buenos, ¿no? A la hora de emitir una sentencia. Inclusive, en algunos casos hay personas que han asesinado a otras, ¿verdad? Pero en legítima defensa y no están presos. Eso significa, evidentemente, un principio. A ver, ¿qué opinas tú de ese caso? Porque tú te has defendido contra tu vida, porque ellos han intentado atentar. Han intentado matarme, inclusive, ¿no? Ahora lo del... Y tú no lo has hecho porque tú quieres ni conseguir nada, tú lo has hecho para que se salven. Claro, o sea, yo no los he asaltado ellos, es al revés, ¿no? Ha sido una legítima defensa. Pero Y en eso en el pánico tú has disparado para que no te disparen a ti y mueras. Muy bien, hijo. A ver, ahora, una segunda pregunta. Está bien, te felicito. ¿Qué pasa si, por ejemplo, ese delincuente que me ha robado, me ha asaltado, me amenaza con el arma de fuego, yo le entrego mis pertenencias y al día siguiente, por casualidad, yo lo encuentro, ¿no? Lo encuentro y obviamente busco una venganza y yo mismo voy y con arma de fuego, ¿no? Le disparo y lo mato. Pregunta, ¿ahí será legítima defensa? No, porque tú lo atacas sin que él te haya una... Porque tú lo atacas. Dime. Porque tú lo atacas como él no te ha atacado, ¿por qué tú le tienes que atacar algo así? Eso se llama, ¿sabes cómo? No te ha hecho nada, no ha tentado, no te ha dicho, no, con una pistola te ha apuntado. Claro. No solamente se toma en cuenta la proporcionalidad, porque a veces la proporcionalidad puede ser ¿no? También algo relativo, ¿no? Por ejemplo, yo con una piedra tranquilamente puedo matar a una persona sin necesidad de ser arma de fuego, ¿no? O con un cúter, ¿no? O una especie de cuchillito, no hay ningún problema. Pero eso no... El cuerpo es débil y nadie no los niega. Desde ese punto de vista, ¿no? Profesor, el cuerpo humano es débil y eso nadie no los niega. ¿Cuál es tu apellido? Yo, Gómez Rodríguez. Ya, muy bien. Ya te apunté, ¿ya? Gracias, hijo. Está bien, perfecto. A ver, vamos al segundo principio que desarrolla el proceso judicial, ¿no? El segundo principio que es parte de estas garantías. Se llama la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. O sea, ¿qué significa eso? Que los jueces son personas independientes, ¿ya? Significa que cuando un juez toma una decisión, no puede nadie obligarlo a tomar esa decisión. No puede aceptar presiones de personas extrañas o terceras personas. Pero todos sabemos
que no siempre ese principio se cumple, porque hay casos en los cuales, por ejemplo, se han planteado actos de corrupción, ¿no? Hay jueces que han recibido coimas, o ellos mismos han pedido coimas. Dinero, ¿no? para que salgan libres. Claro, evidentemente para favorecer a otras personas, evidentemente. A ver, hay una palabrita que define la corrupción que se lleva a cabo, o que existe, digamos, dentro del Poder Judicial. Todo el mundo dice coima, ¿no? Pero no vas a decir coima de ahora en adelante. Simplemente vas a decir cohecho, ¿ya? Esa es la palabrita, cohecho, así con H al medio, cohecho. El cohecho significa aquel acto de corrupción por el cual un funcionario recibe una ayuda, una prebenda, un objeto, ¿no? Recibe, así sea 10 céntimos, es un acto de corrupción. No tanto en la cantidad, sino el proceso que va a generar que muchos jueces, pues, ¿no? Hemos visto a veces en las noticias, los han encontrado con las manos en la masa, ¿no? Reciben dinero para favorecer a terceras personas o realizan actos de acoso, ¿no? Buscan un favor sexual, un favor personal, con el fin de fallar o en todo caso sentenciar a favor de esa persona. ¿Está bien? Los jueces tienen independencia a la hora de ejercer su función jurisdiccional, ¿ya? Tercer principio o tercera garantía, dice la observancia del debido proceso. ¿Qué significa el debido proceso? A ver, ustedes saben perfectamente que el juicio, el proceso, evidentemente jurisdiccional, va a tener ciertas pluralidades, ciertas jerarquías, ¿no? A ver, ¿cuál es el nivel más bajo del Poder Judicial? Se llaman los jueces de paz, ¿no? Luego de los jueces de paz, arriba están los jueces de paz letrados. Arriba están los jueces mixtos especializados. Más arriba van a estar las cortes superiores, ¿no es cierto? Y luego van a venir ya pues la instancia máxima que se llama la Corte Suprema, ¿ya? La Corte Suprema. Todos ellos, todos los jueces, salvo los jueces de paz, han tenido que ser evaluados, ¿no? Evalúan qué universidad han estudiado, ¿no? Evalúan la preparación que tienen, si tienen grado superior, ¿no? Todas esas situaciones, la experiencia laboral, porque ser juez no es una cuestión pues tan simple, ¿no? Aparte que la remuneración también es algo beneficioso. Entonces, el debido proceso es determinante, ¿no? Porque va a implicar que se tiene que llevar instancias, se tienen que llevar procesos ordenados para administrar justicia, ¿no? A ver, cuarta garantía, y acá vamos a empezar a interactuar, ¿ya? Vamos a explicar y luego preguntamos. Dice, la motivación escrita de las resoluciones judiciales. Es decir, cuando los jueces, me dejo entender, emiten una sentencia, deben establecer qué motivo los han llevado a tomar esa decisión, ¿no? A emitir ese fallo, esa sentencia. O sea, no es que ellos emiten un dictamen o emiten un informe porque lo están pensando. De repente la justicia que administra sí es adecuada, pero sin embargo, evidentemente, pues hay una situación donde ellos tienen que justificar la decisión que toman, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se llama el presidente de la República que ya está sentenciado y aún vive? Fujimori. Alberto Fujimori. Alberto Mala. Alberto Fujimori. Ah, muy bien, Alberto Fujimori, muy bien. Alberto Fujimori fue sentenciado hace 11 años, ¿no? Todo el país veía en vivo y en directo el proceso judicial. Y a la hora que los vocales supremos, ¿no? Emitieron el fallo, la sentencia, tuvieron que leer cerca de 10 horas la sentencia, ¿no? Porque evidentemente tiene que estar motivada. Así como cuando una persona la detiene, tiene que haber una motivación, a la hora de emitir sentencias también se tiene que producir ese tipo de decisión, ¿verdad? A ver, en quinto lugar, dice la motivación escrita de las resoluciones judiciales, bueno, estamos repitiendo la cuarta, pero luego dice la pluralidad de la instancia. ¿Qué significa pluralidad de la instancia? O sea que, evidentemente, si en una situación judicial no me favorece, puedo apelar a una situación superior. Acuérdate que la máxima instancia, ¿cómo se llama?, del Poder Judicial,
que sus fallos son inapelables, se llama la Corte Suprema. ¿Ya? A ver, vamos a preguntar en la pregunta número 7. A ver, ¿quién es Rodrigo Alexander? Prende tu micro, hijo. Rodrigo Alexander. Sí, profesor. Eres Ibanes, ¿no, hijo? ¿Ah? A ver. Allá, González Campos, ¿sí? Rodrigo. Sí, profesor. Ya, buenos días. Buenos días. A ver, en la pregunta, o mejor dicho, en el principio 7 dice la indemnización por los errores judiciales en los procesos, ¿ya? La indemnización por los errores judiciales en los procesos. ¿Qué significado tiene? Piero, dime. A mí lo haga. Sí, profe. ¿Por qué levantó la mano? No, yo también quería participar, pero... Ya, espérate un ratito, voy a conversar primero con Alexander, ¿ya? De ahí te paso la voz. Baja la mano, por favor. Gracias. Ya, gracias. A ver, Alexander, ¿sabe lo que significa la palabra indemnización? Que no puede ser acusado Que no puede ser que... o detenido. ¿Detenido? Ah, no, eso se llama inmunidad. ¿Ya? Pero está bien tu idea, pero no es la palabra inmunidad lo que tú mencionas. Indemnizar significa pagar una cantidad, ¿no es cierto?, como una especie de reparación. Si tú provocas un daño, me dejo entender, digamos, ponte, estás jugando como multa. Pelota, ¿no? Y pateas la pelota y rompe la luna del vecino, ¿no? El vecino te dice, oye, ¿qué ha pasado? Y tú dices, para que no haya problemas, entonces le vas a comprar la luna. Estás indemnizando, estás reparando el daño que has cometido, ¿verdad? La indemnización. La indemnización, desde el punto de vista procesal, viene a representar el dinero, me dejo entender, que tú tienes que recibir si es que has sido afectado por un error judicial en los procesos, ¿ya? Profesor, el ejemplo es como si es que te hayan confundido con otro ladrón. Claro, muy bien, te han confundido. Evidentemente se ha dado la situación en que tú has sido perjudicado, ¿no? Muy bien. Ya, Rodrigo, apaga tu micro. Muy bien. A ver, Piero. Camilo haga. Ya, profe. A ver, yo te voy a poner un caso, ¿ya? Y tú me vas a explicar por qué ese caso finalmente fue, digamos, determinante para la realidad nacional. Hace más o menos unos 15 años, la policía está buscando a un terrorista. Tú sabes que el terrorismo fue un proceso complicado que tuvimos ya hace más de casi 40 años en el Perú, pero aún quedan rezagos. Pero hace 15 años, la policía buscaba a un terrorista X, ¿no? Un hombre X, y un tipo que estaba viajando en un ómnibus de transporte urbano fue, digamos, detenido por la policía. ¿Sabes por qué? Primero porque tenía los mismos nombres y tenía los mismos apellidos de ese terrorista que se estaba buscando. Bueno, eso tiene un nombre, ¿no? Se llama homonimia, ¿ya? A ver, Piero, repite conmigo, ¿cómo se llama? Homonimia. Homonimia, o sea, tienes el mismo nombre. Tú te llamas, por ejemplo, Piero Camiloaga Varas. ¿Qué pasaría si yo fuera el profesor de cívica Piero Camiloaga Varas? ¿Qué seríamos los dos? Homonimia. Seríamos homónimos, ¿verdad? Tendríamos el mismo nombre. No nos parecemos, pero tendríamos el mismo nombre. Lo que pasa es que este tipo tenía inclusive un parecido espectacular con el terrorista que se estaba buscando. El señor fue procesado y fue sentenciado, a pesar que él gritaba siempre su inocencia. Le dieron 25 años, que es la pena que se le da a los terroristas. Pero ¿qué pasó? Que al segundo año de estar en prisión, después que ya la familia lo dejó, perdió todo el tipo, a los 2 años la policía encontró al verdadero terrorista, que era el culpable. Entonces, ¿qué crees que hizo? A ver, Piero, el muchacho este, el tipo este que estuvo preso injustamente. Bueno, lo dejaron en libertad, de hecho, ¿no? Pero ¿qué crees que tuvo que hacer por todo el daño que, digamos, se le hizo, ¿no?
una indemnización. A ver, di la palabra, una Indemnización. indemnización. Ahí lo dice bien claro la número 7, ¿no? Porque ha habido un error judicial. Entonces, muy bien, hijo, o sea, se le dio cerca de 2 millones de soles. Bueno, con ese billete ya se aseguró su futuro, ¿no? Imagínate, 2 años en la cárcel, le pagaron 2 millones por un error, ¿no? Y le salió 1 millón cada año. Ya, pero vamos ahora a plantear una pregunta. Paga tu micro, papá, paga tu micro. Una pregunta ya para hacer un análisis mucho más complicado. A ver, ¿dónde está Román María Luciana? María Luciana, Román, prende tu micro, por favor. María Luciana, Román, prende tu micro. ¿Está sin audio? Muy bien. A ver, Vallejos Candiotti. Robert Alejandro. Vallejos Candiotti. Están en sala, están escuchando, están en línea, pero no se reporta que no se les evalúa. Sí. A ver, Vallejos Candiotti. Sí. Ya, buenos días. No se dice sí, buenos días. Buenos días, ¿Buenos días qué? profesor. Ya está. A ver, hijo. La pregunta es bien elemental. Tú sabes que la pena máxima que se aplica a una persona que comete un delito, ¿cuál es? O sea, ¿cuál es la sanción que los jueces dan a la persona que comete un delito ya de manera muy, muy radical? 20. 20 años. Ya. A ver, apaga tu micro. Volvemos. Profe, la cadena perpetua, pues. Apaga tu micro, Vallejos. Gracias. A ver, Profe, la cadena perpetua. Yo sé, Leonel. Hola. A ver, ¿sabes cuál es la pena, la sanción máxima? Cadena perpetua. Cadena perpetua, ¿no? Muy bien, o sea, nunca sales de la cárcel, estás toda tu vida preso. Pero hay una pena que en el Perú existe en la Constitución, pero no puede ser aplicada. ¿Cómo se llama esa pena que en el Perú no se permite? ¿Pena de muerte? La pena de muerte. Bien. La pena de muerte. Porque nosotros estamos unidos contra una nación. Claro. Derechos humanos. Respeta los derechos. En caso de guerra, en traición a la patria. Y terrorismo. Traidores a la patria en tiempos de guerra. Muy bien. Ahora, imagínate el caso anterior que les puse de ejemplo, ¿no? Ese señor que fue detenido, fue sentenciado a 25 años, y al segundo año de estar en prisión encontraron al verdadero culpable. O sea, él era un inocente que había sido injustamente, ¿no? Injustamente condenado. Una pregunta, ¿qué hubiese pasado con ese señor si es que, por ejemplo, existiese o hubiese sido aplicada la pena de muerte? Ya lo habrían, ¿qué? Ya lo habrían, ¿no? Ejecutado. Matado. Y la pregunta es, Ejecutado. se puede indemnizar tal vez a la familia, ¿no? A los familiares asesinados, pero ya no puedes devolver la vida porque has aplicado una ejecución, digamos, capital muy extrema, ¿verdad? Evidentemente. Ya, Piero, ¿puedes apagar tu micro? Cuando yo diga, préndelo, lo vas a hacer, ¿ya? Perfecto. Entonces ya tenemos, la séptima es la indemnización por los errores judiciales en los procesos, ¿ya? A ver, la número 8. Dice ahí, no dejar de administrar justicia por vacíos y deficiencias de la ley. ¿No? Por vacíos y deficiencias de la ley. ¿Qué significa vacíos? Vacíos significa que a veces hay algunas normas que están en los códigos, en las leyes, que no se pueden interpretar adecuadamente. Por ejemplo, vamos a ponerle un caso. A ver. Hace un año, ustedes se acuerdan, porque viven por ahí también algunos, que hubo un caso de un descuartizamiento, ¿no? En un hotel. 2 muchachos, un peruano y un venezolano, fueron descuartizados, ¿no? Y las partes de los cuerpos descuartizados fueron regados, ¿no? En varios lugares de Lima.
¿no? Las piernas en un lugar, el tórax en otro lugar, ¿no? Las extremidades en otro lugar. Entonces, acá viene la pregunta que el vacío legal lo define. Si yo, por ejemplo, mato a una persona, cometo un homicidio, obviamente me van a dar una sanción penal dependiendo de la gravedad del hecho, ¿no? O sea, si ha sido simple, si ha sido calificado, si ha sido premeditado, o de repente ha sido casual, no se sabe. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si una persona que no mató a otra, ¿no? Una persona que mata a otra, lo descuartiza? El descuartizamiento en el Perú es un vacío legal, ¿no? O sea, el descuartizamiento en el Perú, si tú matas a alguien y lo descuartizas, ahí sí te vas preso, pero si tú descuartizas a alguien que no, digamos, has asesinado, tiene un vacío legal, o sea, no hay una sanción determinada, una sanción exacta definida en las normas penales, ¿no? Siempre hay ese tipo de vacío. Entonces, los jueces, evidentemente, cuando tienen ese tipo de situaciones, no pueden dejar de administrar justicia. A esa persona, de todas maneras, le van a dar una sanción, ¿no? Es como por ejemplo, a ver, ¿el maltrato animal en el Perú está permitido o está penado? A ver, No permitido. Está penado, está penado. Mariana, tu micro, por favor. Quiero un ratito, ¿ya? Espérate un ratito. A ver, Ariana, dame un ejemplo donde exista el maltrato animal. Cuando una persona no le da de comer a su animal y le pega. O los tienen en abandono, ¿no? Sí. Ya, o lo más común que a veces vemos en las calles, viene un tipo y Abandonan a unos cachorros que están... y lo agrede, ¿no? O le mete un balazo, ¿no? O simplemente lo somete a una golpiza, ¿no? O de repente también lo comercializa, ¿no? Hay especies que no se pueden comercializar. Entonces, el maltrato animal hoy en el Perú es un delito, ¿ya? Un delito que se sanciona desde 3 años de prisión hasta 12 años, ¿no? Dependiendo, obviamente, de la gravedad de la falta, ¿no? Imagínate, por ejemplo, que... Había un caso de ¿no? un... Claro, Firulai, digamos, un perro se mete a tu casa porque había un hueso ahí en la puerta, ¿no? Y tú agarras y al verlo a Firulai vas y le metes un bombazo o le metes un balazo y lo matas. Eso es una forma extrema de maltrato. Ahí sí te pueden dar hasta 12 años de prisión. O sea, imagínate. Había un caso de que un señor en un... profesor, y cuando Por eso a veces hay algunos vacíos que... pena cuando pues, 12 años cuando el perro muere, cuando un perro muere. ¿Qué pasa cuando un perro muere? Le dan 2 años en la cárcel. No entiendo. ¿A qué te refieres cuando le dan 2 años de cárcel? Ah, te refieres a... Solamente dan 12 años de cárcel la cuando crueldad, un perro muere. ¿no? Claro, la crueldad. Envenenas, por ejemplo, a un gato, ¿no? Que el gato se metía a tu azotea y lo envenenas. Si hay pruebas fílmicas, inclusive, si hay pruebas, hay evidencias, los jueces pueden tomar en cuenta esas pruebas, ¿no? Hay siempre ese principio. Es como, por ejemplo, cuando hay algunas mujeres, algunas esposas que se sienten engañadas por el marido, que a veces demandan al marido por adulterio, pero no tienen la prueba de que ha habido el adulterio, ¿no? Porque la prueba contundente viene a ser el hijo extramatrimonial. Y si no ha habido hijo extramatrimonial, evidentemente los jueces no pueden determinar si ha habido adulterio o no, pero de todas maneras no pueden dejar de administrar justicia, ¿cierto? Esa es la idea. O de repente, como se ha demostrado, hay algunas señoras que tienen, bueno, una pobreza, que a sus niños pequeños los alquilan para la mendicidad, o sea, para que pidan dinero. Grajera, ¿puedes apagar tu micro? Ya la Grajera, ¿puedes apagar tu micro? Que, bueno, los obligan a pedir limosna, ¿no? Y los alquilan para pedir limosna. Eso también es una forma en que los jueces también tienen que definir, porque hay algunas situaciones que, evidentemente, con los delitos, entre comillas, se van modernizando, ¿no? Esa es la idea. A ver, vamos al 9º principio. Dice, el principio, valga la redundancia, de no ser penado sin proceso judicial. O sea, nadie que está en prisión te va a decir que le dieron 10 años de cárcel o 20 años de cárcel porque simplemente al juez se le ocurrió o al fiscal se le ocurrió mandarlo 20 años. No es así. Tiene que haber todo un proceso judicial ordenado, o sea, el debido proceso, para que esa persona pueda ser, en este caso, pues,
sancionada, ¿no? Sancionada penalmente. A ver, esta número 10, por favor, va a ser el motivo de la tarea, ¿ya? Así que escuchen bien la explicación, ¿ya? Porque luego cuando ya interactuemos, falta ya unos 3 minutos, ahí vamos a dejar lo relacionado, pues, a la tarea con el principio número 10. Dice, la aplicación de la ley más favorable al procesado en caso de duda, ¿no? En caso de duda. Mira, hay un principio que no solamente es legal, sino es constitucional, que señala que la ley no puede ser retroactiva, ¿ya? O sea, una ley no se puede aplicar para hechos pasados, cuando no existía la ley, o cuando la ley no sancionaba supuestamente el delito. Entonces, es evidente que si un juez considera que la nueva ley favorece a la persona que ya está sentenciada, entonces se le reduce la sanción penal. Por ejemplo, vamos a suponer que, a ver, yo cometo un delito de estafa, ¿no? Estafé a un grupo de personas y me han dado 7 años de prisión. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí no hay problema. Pero ¿qué pasa? Cuando ya tengo yo 3 años en la cárcel, o sea, me faltan todavía 4 años, hay una nueva ley que sale aprobada que determina que el delito de estafa tiene solamente 5 años de pena. O sea que hacen una especie de descuento, ¿no? De 7 años lo reducen a 5. Obviamente, toda aquella persona que comete el delito le van a dar 5 años de cárcel. Pero, sin embargo, yo cometí el delito antes que esa nueva ley sea favorable. De todas maneras, se me va a aplicar, ¿ya? O sea que eso significa que de los 4 años que me faltaban, solamente me faltarían 2. Estarían descontando 2 años. Lo importante es que el sistema penitenciario, eso lo define la doctrina, lo que va a buscar no es tanto la sanción propiamente, sino la rehabilitación de la persona que cometió el delito. Por eso siempre el reo sale favorecido. Ustedes han visto, por ejemplo, lo que ha hecho el gobierno, ¿no? Las cárceles han estado y siguen estando muy congestionadas, ¿no? Hay un hacinamiento en los penales y por eso se han contagiado muchos presos, ¿no? Con el COVID-19 y hay muchos que han fallecido. Entonces, para evitar que se sigan contagiando, el gobierno se ha visto obligado a aplicar el indulto. O sea, ha dejado en libertad a muchos presos, claro, que han cometido delitos de poca monta, o sea que sus sanciones penales son no más de 5 años y que evidentemente lo hacen para evitar que el virus se siga propagando. O sea, ese es un aspecto, por ejemplo, en donde se aplica la ley más favorable tanto al procesado como al que ya está sentenciado, ¿ya? El principio 11 dice no ser condenado en ausencia, ¿ya? No ser condenado en ausencia, o sea, no podemos condenar al hombre invisible. Inclusive ahora por la situación de pandemia, ¿no? Por la situación de aislamiento social, a la hora que se hacen las sentencias, se hacen a través del Zoom, ¿no? Así como estamos haciendo la clase ahorita, también el juez se pone en línea, el abogado de la defensa del acusado también se pone en línea y le dan su sentencia de manera virtual, ¿no? Ahora también las penas son de carácter virtual. En Arequipa acaba de ser condenado a cadena perpetua un tipo que violó a su propia hija y le han dado la condena a través de una sentencia virtual, ¿ya? Así que ya sabes, principio 11, nadie puede ser condenado en ausencia, ¿ya? El principio 12 señala que nadie puede ser privado del derecho de defensa. O sea, eso significa que por más que cometas un delito grave, ¿no? Siempre tienes derecho a tener un abogado. Un abogado... Por eso te dicen que tienes derecho a un abogado cuando te capturan. ¿Ah? ¿No puedes hablar hasta que tengas un abogado, no profesor? Claro, o sea, no puedes ser procesado mientras no tengas una defensa. Ahora, la pregunta es, ¿y qué pasa si nadie te quiere defender? ¿O qué pasa si no tienes dinero para pagar? El Estado te da un abogado. El Estado te da un abogado. El Estado te da un abogado del Estado. así se llama, abogado de oficio. Generalmente, pues, son los abogados que no son tan, digamos, no tan productivos, ¿no? A la hora de defender, pero debes contar con una defensa. Así como se te tiene que dar las causas de tu proceso, también se te va a dar, pues, el derecho a tener una defensa, ¿ya? Y ahora viene el más importante para mí, ¿no? Los jueces deben saber el principio número 13, ¿ya?
A ver, más bien la tarea que les voy a dejar no va a ser sobre el principio 10, sino el principio 13. Ya ahorita les voy a decir en qué consiste la tarea. A ver, escuchen bien. La pena de muerte solo puede ser aplicada por traición a la patria en caso de guerra y por terrorismo. ¿Ya? Escuchen bien. Claro, traición a la patria en tiempos de guerra. Porque también puede haber traición a la patria en tiempos de paz, ¿no? En el Perú, en los últimos 20 años, hay cerca de 6 miembros de las Fuerzas Armadas que han sido sentenciados por traición a la patria, pero en tiempos de paz. Los han degradado, les han dado de baja, pero les han dado solo 25 años de cárcel. Pero cuando es traición a la patria en pleno conflicto armado, ahí sí la pena es el exterminio, ¿no? O sea, la pena de muerte. Y también por terrorismo, aunque ya sabemos que en el Perú eso no se puede aplicar. A ver, Villalobos. Por eso se quedó pegada. Sí, profesor. Carol Villalobos. Sí, profesor. Ya, a ver, hija, buenos días. Siempre se saluda, buenos días. Buenos días, profesor. Ya, a ver, te voy a hacer una pregunta. Respóndeme con las palabras que tú consideres. ¿Ese principio 13 en el Perú se puede aplicar? ¿Cuál, profesor? O sea, el principio de mandar a fusilar, por ejemplo, a un traidor a la patria o a un terrorista, ¿podemos aplicarlo en el Perú actualmente? No, ¿Por qué no? porque Dame tu argumento, nada más. Ya, tú dices no porque simplemente, bueno, ahorita de repente la impresión, dices no porque simplemente sabes que en el Perú ahorita no hay guerra, pues. Entonces, ¿cómo vas a mandar a fusilar a un traidor a la patria si no hay guerra, no? Y en segundo lugar, el delito de terrorismo en nuestro país prácticamente se ha extinguido. O sea, ustedes no escuchan en la televisión que dicen detienen al terrorista, ¿no? Pero eso decían que antiguamente había mucho terrorismo, ¿no? ¿no? Por ahí el terrorismo todavía funciona, aunque en alianza con el narcotráfico, en zonas como el Brain, ¿no? O sea, en zonas del Valle de los Ríos Apurímac, ¿no? En la selva más agreste que tiene el país. Pero evidentemente ese terrorista, en caso sea capturado, no puede ser fusilado. ¿Saben por qué? Porque nuestro país tiene un pacto, que lo dijimos creo que en la primera clase, que se llama el Pacto de San José, ¿ya? San José es una ciudad que es la capital de Costa Rica, ¿ya? Y en el año 1969, el Perú firmó el Pacto de San José. Mediante ese pacto, estamos de acuerdo, el país no puede aplicar la pena de muerte. Más o menos la resolución de esa convención fue la siguiente. De 1969 a 1974, o sea, en esos 5 años, el país podía ajustar sus normas para eliminar la pena de muerte. Pero, ¿qué pasaba? Que en el Perú, en esa época, gobernaba un militar llamado Juan Velasco Alvarado. Y Juan Velasco lo que hizo, me dejo entender, fue simplemente aplicar la pena de muerte durante esos 5 años, ¿no? Se ejecutaron personas que habían aniquilado policías, ¿no? Se ejecutaron personas que habían asaltado bancos y matado, por ejemplo, al vigilante, ¿no? Esa fue una situación. A partir del año 1974, en el Perú ya no podemos aplicar la pena de muerte. Es más, si queremos aplicar la pena de muerte, por ejemplo, muchos piden para violadores, para sicarios, etc. Primero, el país debe denunciar, o sea, debe eliminar, entre comillas, los acuerdos tomados con el Pacto de San José. Y ese es un proceso que dura aproximadamente 3 años. O sea, vamos a sancionar sicarios, violadores, pero vamos a tener 3 años más de violencia, ¿no? Lo cual es mucho más complicado. Y encima hay que llamar a un referéndum, y para muchos no puede haber referéndum porque la pena de muerte es atentar contra el derecho a la vida. O sea, es todo un proceso que evidentemente no entra a nuestra situación social, ¿ya? Bueno, muchachos, más bien, disculpen por el problema que ha habido técnico, ¿ya? Es un problema de la señal baja, eso ocurre siempre en algunas situaciones, ¿ya? Entonces, más bien la práctica la vamos a desarrollar la próxima clase los primeros 10 minutos, ¿ya? Lo que dice Poder Judicial, la guía la vamos a desarrollar los primeros 10 minutos y luego nos encadenamos al siguiente tema, ¿ya? Profesor, tengo una pregunta. Las tareas,
o la tarea se manda los días miércoles de 5 de la tarde a 9 de la noche. Profesor, ¿cuál es la tarea? No Voy a entendí. decir la tarea, tranquilo. ¿Puede repetir? Voy a decir la tarea, todavía no la he dicho, ¿ya? Les estoy diciendo porque si ustedes me mandan su tarea antes del miércoles, ¿ya? En la madrugada del lunes no la voy a aceptar. Solo de 5 de la tarde a 9 de la noche, ¿ya? Y esto está siendo grabado, ¿correcto? Ya, la tarea es la siguiente. ¿En qué consiste el pacto de San José? Nada más. Un resumen así de apenas media cara, media página nada más. Profesor, Repito. ¿Usted dónde publica los videos? Ya se va a publicar hoy día, no te preocupes, había un problema técnico. ¿En qué? ¿Ya? Pero, profe, ¿en dónde lo van a publicar? ¿En la plataforma? Todavía no, se te va a subir por el grupo, ¿ya? A YouTube. Ah, ya. Gracias. Ah, ok, gracias. Esteban, ¿no? ¿Profesor qué cosa? Déjame otra vez dictar, no me interrumpan para dejarle bien la tarea. ¿En qué consiste el pacto de San José? ¿En qué consiste el pacto de San José? Pacto de San José. Te pongo el año para que lo puedas encontrar más rápido. 1969. 1969. 9. ¿Quién era presidente del Perú en esa época? ¿Lo dijimos? Alberto Fujimori. Alberto Fujimori, no sea malo, 1969. Velázquez. Alvarado. Juan Velasco. ¿Ya? Profesor, ¿el Juan pacto de quién? Velasco. ¿Perdón? El pacto de San José. Pacto de San José De San José. 1969. Un resumen así concreto de los principales acuerdos de ese pacto. Y ahí van a encontrar, por ejemplo, cómo la pena de muerte ha sido suprimida por los países que integran el continente americano. No todos, ¿ah? Porque, por ejemplo, Estados Unidos no firmó ese pacto. Por eso que en Estados Unidos hay pena de muerte, ¿no? Cuba no es parte del sistema interamericano. Por eso que en Cuba también aplican la pena de muerte. Nicaragua se salió del pacto hace algunos años. Por eso que en Nicaragua hay pena de muerte. Pero el Perú no, pues. El Perú es uno de los países con más violencia social y violencia familiar, pero no aplica la pena de muerte porque respeta el pacto de San José, ¿ya? Y muchachos, otra vez la disculpa del caso, por favor. La próxima clase nos enlazamos tempranito, ya saben, la tarea de qué hora a qué hora. De 5 de la tarde a 9 de la noche. Miércoles. Las notas respectivas, ¿ya? Después de ese día y esa hora no paso ninguna nota. ¿Estamos? Ya, muchachos, muchas gracias. Hasta luego. Que le vaya bien. Profe. ¿Ya? Gracias. Profe. La semana. Hasta luego. La próxima semana. Chao, profesor. Bien. Chao, profesor. Ya. Chao, profesor. Que tenga buen día. Chao. Chao, chao.